Un saludo, amados hermanos. Un privilegio reencontrarnos como cada miércoles en esta arduo trabajo, pero a la vez también provechoso, de desarrollar una paternidad responsable. Le damos gracias a Dios a cada uno de ustedes que están aquí presentes físicamente en nuestras aulas, pero de igual a ustedes que nos están mirando a través del sistema Moore. Es un sistema más cerrado, propio de los que están matriculados en línea, y también los que están a través de YouTube, de Facebook Live. De igual manera les saludamos a ustedes en cualquiera de los medios que se encuentren. Sean bienvenidos y le agradecemos de antemano por cada uno de los comentarios que sabemos que frecuentemente nos hacen en las redes sociales. Hoy queremos hablar acerca de la advertencia que nos hace la Biblia con relación a la cultura de nuestros hijos. En cada época ha existido un desarrollo cultural que comprende las características de la sociedad, las características de la latitud geográfica en la cual el ser humano se desarrolla, y a la sumatoria de cada una de esas pequeñas características de la región es lo que le llamamos cultura. La cultura, entonces, pues hay algunos la definen como, hay grandes culturas: la cultura asiática, la cultura judía, la cultura europea, la cultura americana, la cultura de los latinos. En fin, hay diversas formas o variantes para describir lo que llamamos como cultura. Pero evidentemente la cultura hace un énfasis, adelante bienvenido, hace un énfasis en lo que pasa en nuestras vidas y en la manera en que, puedes sentarse, gracias, por favor. Estamos grabando, por eso es que la cultura pues influye evidentemente en nuestra vida. Es decir, cuando usted llega, por ejemplo, usted nació en algún país de Sudamérica, un país del Caribe, sea cual sea su latitud geográfica, usted tiene una serie de elementos culturales. Eso comprende la alimentación. Hay alimentos que son muy típicos de una región determinada, y esos ustedes pues son, pudiéramos decir, como lo más agradable, lo más trascendente que uno puede comer. Pero cuando llega a los Estados Unidos, aquí en los Estados Unidos hay otra cultura alimenticia, me refiero. Entonces usted va a tener que absorber un poco de esa nueva cultura alimenticia y probar o degustar otros platillos que son también buenos, que son también provechosos, pero que usted no está tan habituado a hacer. Eso es en términos de alimentación. Pero también ocurre en términos culturales, sociales, pudiéramos decir. La manera de nuestras poblaciones, usted viene de un país pues caribeño o suramericano, donde hay un poquito más de calor, de vínculo social, de relaciones, de sencillez, y llega de pronto a los Estados Unidos, donde a veces no conocemos a la persona que vive a nuestro lado, o tenemos una escasa relación social con ellos, donde usted en su país llega y ve a Juan, a Pedro, a María, usted los ve y dice: voy a tu casa a tomar un café, prepárame un sándwich, y usted va y llega, pum, y aquí estoy porque he venido. Pero cuando usted llega a la cultura americana en ese sentido de visitación, usted tiene que hacer una llamada telefónica, y puede ser su mejor amigo. Pero la persona tiene un schedule, tiene una proyección de trabajo, una proyección de vida, y si usted está llegando e interrumpe, pues entonces ya usted está fuera de orden. Eso es un cambio cultural. Eso es un cambio cultural. Son ciertas costumbres, ciertos hábitos que afectan. ¿Cómo eso afecta también a nuestros hijos? Y esa exactamente es la línea de pensamiento que queremos tratar o manejar en este tema, la advertencia bíblica en cuanto a la cultura. Como padre, ¿qué queremos para nuestros hijos?
lo mejor, lo mejor. Queremos que nuestros hijos tengan éxito, para que puedan, pues evidentemente, pues pasarla bien en la vida, que tengan una vida exitosa, que sinceramente éxito no significa que tengan una carrera, pero que sean personas de bien. Eso es lo que todo el mundo quiere, que puedan vivir felices y puedan vivir de una manera pues cómoda, agradable, pudiéramos decir. Este deseo de éxito tiene una forma y definiciones pues muy diferentes para cada persona. Perdón, evidentemente que los padres pues están buscando o ven el éxito de esta manera. Queremos que los hijos tengan una vida adulta llena de oportunidades. Y siempre le inculcamos cada una de estas variantes. Hijo, pero tienes que enfocarte para que tú tengas alguna oportunidad que en la vida, en el mañana. A veces como padres le decimos, mira, yo llegué a este país, no tuve oportunidades, tuve que dedicarme a este trabajo o al otro. Pero tú tienes un mundo de posibilidades, tú tienes un mundo de oportunidades. Por favor, esfuérzate, aprovechala, busca las nuevas opciones. De cualquier forma que podamos definir el éxito para nuestros hijos, estamos muy conscientes que de su crecimiento va a depender su vida futura. Si independientemente de lo que uno le pueda estar diciendo, ellos tienen que crecer. Y no me refiero al crecimiento físico, sino me refiero al crecimiento en cuanto a su madurez como hijos de Dios y también como personas que viven en sociedad. Algunas formas en las cuales los padres pues preparamos a nuestros hijos para el éxito. Cuando hablamos de formas, no vamos a estar discutiendo si algunas son buenas o malas. Yo solamente voy a estar hablando de esta forma y vamos a estar mirando si realmente esa forma es lo suficientemente completa como para estar llegando a lograr el propósito o la meta que tenemos como padres. Bueno, algunos padres quieren desarrollar habilidades especiales en los hijos. Entonces, los padres se esfuerzan, preparan un plan de trabajo. El hijo sale de la escuela y ahí tienen preparada su entrenamiento deportivo porque quieren que estén saludables, y cuando termine la parte de salud quieren que los hijos pues tengan un conocimiento musical y le llevan a otro sitio donde va a estudiar, por ejemplo, piano, guitarra, violín, percusión, algún instrumento. Pero también quieren que los hijos estén en clubes que aprendan diferentes habilidades y lo llevan de manera tal que los padres que tienen este énfasis van a estar involucrados en un gran activismo. Un activismo que para ellos es un esfuerzo, pero es un esfuerzo útil porque va a estar llevando a su hijo a desarrollar un gran cúmulo de habilidades. Aquí tenemos algunos ejemplos en la diapositiva que tenemos ante ustedes. Béisbol, fútbol americano, hockey, soccer, gimnasia, natación, clases de baile, lecciones de piano. Eso consideran los padres que puede desarrollar a los hijos. Y bueno, y también dicen algunos, bueno, y para que no estén todo el tiempo ahí de frente a una pantalla, de un teléfono o de un iPad, para que estén involucrados en ciertas cosas. Eso es los padres que quieren lograr el éxito de sus hijos a través de muchas actividades. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, si usted está en ese caso, ¿tendrá un contenido bíblico involucrarse en muchas actividades? ¿O estas actividades más bien lo estarán desenfocando un poco de su manera de aprender de la Biblia y de llevar adelante los principios bíblicos? Conocí en una oportunidad con un entrenador deportivo que él lo que hacía era que los principios bíblicos los ingresaba al deporte, específicamente era béisbol. Entonces él no estaba tan interesado en que su equipo fuera un equipo ganador en términos beisbolísticos, sino que que aprendieran, por ejemplo, a la legalidad, a no hacer trampa, aprendieran a trabajar en equipos, ayudarse uno a otro con el bien de que el equipo alcanzara o lograra una carrera
Evidentemente, cuando estamos involucrando a nuestros hijos en mucho activismo, de alguna manera vamos a estar haciendo un poco de mella, o va a haber escasez en esa formación bíblica tan importante que tenemos en nuestro alrededor. No quiere decir que sea malo, lo que estamos diciendo es que usted tiene que tener un poco de cuidado si en todo ese activismo, qué tiempo usted está considerando o incorporando en la vida de sus hijos que tenga que ver con asuntos espirituales. Porque puede ser un gran deportista, pero si no tiene a Cristo en su corazón, entonces no va a haber un éxito muy marcado en su vida. La otra pregunta importante con relación a este punto es, ¿depende el éxito verdadero de las habilidades que se enseñan en estas actividades? Es decir, ¿tantas actividades lo prepara realmente para el éxito? El concepto de inteligencia emocional, que otras veces hemos compartido en otros temas, viene aquí a colofón. Es decir, hay muchos que tienen muchas habilidades, pero emocionalmente no saben cómo manejarse. Entonces lo lleva a cometer disparates en la vida. Disparates de que no solamente ellos sufren, sino que evidentemente también los padres vamos a estar sufriendo. Ahora, ¿cuál es la definición bíblica del éxito? ¿Es activismo? Ahí encontramos en la Biblia un personaje, por ejemplo, Isaac. Y la Biblia dice que cuando Isaac estaba esperando el evento más importante de su vida, que es la llegada de su esposa, estaba meditando en el campo. Entonces, tenía una actividad. La Biblia lo describe al propio Isaac como un hombre quieto. No lo describe como un hombre con un activismo grande, un hombre quieto. Pero si lo miramos bíblicamente, él fue un hombre exitoso dentro del enfoque o del plan de Dios. Entonces son puntos a considerar como padres en esa área. Otros padres usan otro método para que los hijos alcancen el éxito y son los ajustes psicológicos. Ven más por objetivos psicológicos y cómo pueden enseñar a sus hijos a funcionar en el reino de Dios, cómo se pueden dirigir, cómo los hijos pueden tener cierta compostura, de qué manera ellos le muestran a los hijos cómo las personas reaccionan, cómo ellos mismos van a reaccionar a eventos de la vida. En fin, esto no están tan enfocados en el activismo y están más enfocados en una preparación mental. Es decir, que los hijos mentalmente se equipen o se preparen mejor. Otra preocupación que pudiéramos decir, ay, qué preocupación más interesante, ¿no? y más tremenda para los padres, es la preocupación de los padres por los niños salvos. Es decir, a toda costa, los padres están enfocados en que sus hijos hagan la oración del pecador. Es decir, que sus hijos reconozcan a Jesucristo como único y personal Salvador y hagan la oración de fe. Cuando alcanzaron esa meta, pues los padres dicen, wow, ya él no es mi hijo, lo dice hasta con orgullo, hizo la oración de fe. Y no estamos quitándole el mérito a ese deseo evangelístico que usted como padre va a tener para su familia, pero debemos recordar que la Biblia no nos llama a quedarnos en ese punto, sino que el enfoque bíblico tiene más que ver con el proceso de discipulado. Entonces, cuando su hijo hace la oración de fe, sus responsabilidades como padre no han terminado, continúan. Es decir, eso no es un momento mágico en la vida de los hijos, que una vez que hizo eso, ya queda librado de todo mal, ya va a tener una dirección y una guía en su vida para todas las cosas. No es así. Tiene que seguir como padre ayudándole y cuidándole. Es decir, los padres piensan que si sus hijos se salvan, todos los problemas de la vida van a quedar solucionados. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo sabemos que la oración de fe que hicieron fue sincera? ¿No están los hijos a veces haciendo oraciones de fe, como saben, ese énfasis de los padres que son de dientes para afuera con la intención de quedar bien con su papá? Pero su corazón está muy lejos de haber aceptado a Jesucristo. Es decir, si nuestro énfasis está en que haga ese momento, e incluso puede decir que se bautice,
pero se queda todo, y perdonen la palabra, en un fariseísmo, es decir, en un plano externo. Se queda en piel, se queda en superficie, pero muy distante a lo que los padres pues, pueden experimentar. La salvación tiene que ver con una vertiente espiritual. La salvación tiene que ver con un proceso de relación. O sea, es importante que usted no enfatice que el éxito de su hijo sea en esa oración, sino que el énfasis de su hijo está en mantener, en sostener, en fortalecer, en enriquecer y a toda costa desarrollar una relación con su Padre Celestial. Eso va más allá de esa oración de fe. Pero es uno de los énfasis, sobre todo dentro del plano de las iglesias. Nunca podemos saber con certeza si nuestros hijos han hecho una oración de fe en ese sentido. Muchos pasajes de la Biblia, empezando por Mateo capítulo 7, 21 al 23, indican que algunos dirán, Señor, Señor, y el Señor les va a decir, pero yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Entonces, si nuestro énfasis está en ese proceso externo, pero no está, como hemos dicho, en otros énfasis de este tipo de estudio, en conocer o ganar o pastorear el corazón de tu hijo, pues no estamos haciendo nada, aunque este énfasis parezca muy espiritual en ese sentido. Algunos padres están llevando o convocando también lo que llamamos altar familiar. Otro enfoque importante dentro de la vida cristiana. El altar familiar es un momento muy importante y es muy relevante de como familia lo divulguemos, lo hagamos, lo tengamos presente. Ahora, algunos padres están persuadidos que si la familia ora junta, van a permanecer juntas. Así que determinen que sus hijos van a tener siempre que tener un tiempo de lectura bíblica que se convierte en algo como religioso. Van a estar, esta hora vamos a leer la Biblia, aquí se lee la Biblia a esta hora de esta casa, como algo, pero ese algo no es lo suficientemente flexible, no es lo suficientemente aplicable, no le va a permitir a los hijos interactuar con esa porción de la palabra, no es lo suficientemente hábil para alcanzar el corazón de los hijos. Entonces pueden estar teniendo todo el altar de familia, pero los hijos pueden estar en ese mismo momento pensando que ellos están jugando fútbol o pensando en que su amigo lo va a llevar más tarde, y su mente, aunque su cuerpo puede estar físicamente en el lugar, pero su mente puede estar muy distante de lo que se puede estar encontrando. Entonces tenemos que estar conscientes que el devocional diario es algo importante, es algo valioso, pero tiene que ser con un significado, y un significado que sea suficientemente efectivo para la verdadera espiritualidad de los hijos. Los niños que se comportan bien. Algunos padres dicen, no, mis hijos se comportan bien. Y ese es su énfasis. Es decir, mi hijo es educado, él va en la mañana a la escuela, termina la escuela, va a trabajar, del trabajo viene y se reúne con sus amigos. Él es un buen niño. Él es un buen niño. Algunos sucumben precisamente a las presiones que sus hijos se comportan bien. Los ayudan a desarrollar un porte, una enseñanza, les ayudan a conversar, a tratar bien a las personas mayores, pero volvemos al punto de que todo esto se queda en el área externa y nos hace falta llegar a la parte interna, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si todo esto es bueno, esto es extraordinariamente excelente, y ojalá que todas las familias tengan este enfoque o esta intención de lograrlo, pero lo que quiero hacer énfasis es que algunos de estos métodos no son lo suficientemente efectivos para alcanzar el éxito. Que el verdadero éxito se alcanza cuando usted es capaz de tocar el corazón de su hijo con la mano de Dios. Está llevando o guiando a sus hijos, que ellos tengan su propia experiencia con el Señor. Que Él le vaya a capacitar para que puedan responder bajo alguna de estas presiones. Vamos a mirar cómo el Antiguo Testamento enfrenta las influencias culturales en la Biblia. Tú y yo somos objeto de la influencia poderosa de la cultura.
somos objetos. Quiéralo usted o no lo quiera, usted va a querer comenzar a vestirse como un neoyorquino. ¿Usted no se fija cuando llega el invierno? Aquí en la Florida, como la gente se pone esos abrigos largos y esos gorros. Eso es propio para Nueva York, pero aquí no hace temperatura para eso. Pero la gente es lo típico. Y algunos aprovechan y dicen, oye, aprovecha que viene el frío, ese mismo día engáncheselo porque sabe que el frío aquí es un solo día. Si no cojo yo esa, ya no puede estrenar su vestuario. La cultura, como quiera que sea, nos va a estar influyendo en ese sentido. Como Israel debe también rechazar las cosas culturales que son abominables a Dios. ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Y de qué manera mostrar esto a nuestros hijos? ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal de los hombres es glorificar a Dios. Es glorificar a Dios. Entonces, desde mi perspectiva educativa, yo tengo que saber cuál es mi propósito principal, cuál es mi objetivo fundamental, qué yo quiero lograr, que mis hijos aprendan por sí solos, adelante, a glorificar a Dios. Yo tengo que aprender, se me había perdido, lo busqué por otro lado, que aprendan a glorificar a Dios. Si esa es mi meta, si esa es mi intención, yo tengo entonces que buscar todas las herramientas posibles que lleven a mi familia a ese propósito. Cuando yo tengo claro esto, entonces todo lo que no vaya a contribuir a ese desarrollo, yo lo voy a estar desechando o no lo voy a estar considerando como tan importante o tan relevante, porque yo sé a dónde voy. Y ese punto final, ese gol, esa meta, pues tiene que ver con glorificar al Señor y Dios, que es el que realmente debe ser exaltado para siempre. ¿Estás dispuesto a comenzar con tu hijo? ¿Estás dispuesto a comenzar con tu hijo este proceso de que él aprenda a glorificar a Dios? Entonces, cuando tomamos el método que hemos hablado acerca del activismo, de mantener a nuestros hijos activos en todo tipo de cosas, eso glorifica a Dios. Cuando estamos preocupados por que nuestros hijos hagan la oración de fe, estamos verdaderamente glorificando a Dios, o podemos estar suficientemente conformes solo con ese hecho, porque Él puede estar haciendo una oración de fe para responder satisfactoriamente a nosotros, pero Él y Dios no tienen nada que ver. Ese es un punto importante que usted tiene que tener presente cuando usted lo hace. De igual manera ocurre con el otro método que hablábamos anteriormente del altar familiar. Usted puede tener un altar familiar muy organizado, muy riguroso, muy disciplinado, con todas las técnicas y todo lo que usted quiera hacer, pero si sus hijos no están llevando, interiorizando ese conocimiento, lo están colocando en su corazoncito y están permitiendo que ese conocimiento esté monitoreando, dirigiendo, organizando su vida, nada va a estar ocurriendo. Es decir, esos son los hijos que decimos, oye, pero eso que está en la iglesia de los padres. Bueno, pues él está en la iglesia de los padres, pero él está en un proceso que todavía no ha aprendido en él. La iglesia no está en él. Entonces son dos conceptos diferentes. Es importante que aprendamos que nuestra meta entonces es, por cualquiera de estos métodos, pero lograr que nuestros hijos en lo que hagan glorifiquen a Dios. Es decir, tú debes estar equipando a tus hijos para que él aprenda a funcionar en la cultura, y aprenda a funcionar en la cultura tanto cuando tú estés como cuando tú no estés. Esa es la clave que nos va a permitir alcanzar estos avances. Si les enseñas a usar sus habilidades, sus actitudes, sus talentos, su inteligencia, esto va a hacer que su vida sea mejor sin referencia a Dios. Tú vas a hacer que tu hijo sea un buen ingeniero, sea un tremendo científico, sea una persona altamente capacitada, un extraordinario deportista.
está muy lejos de Dios. Tú estás contribuyendo a un desarrollo humanista en tu hijo, fíjate, con muy buen propósito, con muy buena intención, pero no estás logrando nada. Tú estás exactamente echando a perder tú mismo, queriendo con tus propios métodos, estás alejando a tu hijo de Dios. Si tus objetivos son otras, el fin principal, ya hemos hablado, que es glorificar a Dios y gozarnos en Él para siempre. Tú le enseñas a tus hijos a funcionar en los términos de la cultura, entonces de igual manera estaremos dañando. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Esa es tu meta y tienes que enfocarte en eso. Tu objetivo en cada contexto, en cada punto de vista bíblico. Entonces tu altar familiar se va a convertir no meramente en tener una lectura bíblica, sino ¿qué me está diciendo la Biblia con lo que yo estoy viviendo, con lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo traer estos principios a mi vida actual y a aprenderlo a hacer y a dominar? Desde los primeros días se debemos enseñar a la criatura que estamos hechos a la imagen de Dios y estamos hechos para Dios. Y esa es la intención de la educación cristiana como padre. Ellos deben aprender que solamente se encontrarán a sí mismos cuando han encontrado a Dios. No hay otra forma. No hay otra forma. Entonces, en otras palabras, relajémonos un poquito y no estemos pero tan enfocados en un activismo o en términos rituales de que haga su oración de fe o en términos de que tenga su altar familiar, y enfoquémonos en cómo está su corazón y en cómo yo como padre puedo pastorearle a él como hijo. Evidentemente, mis hermanos, esto es una tarea titánica. Por eso, como padres, necesitamos también estar en el mismo proceso de querer glorificar a Dios. Y como dijimos en el encuentro anterior, mirar que la crianza de los hijos es mirarnos como administradores de ese regalo que Dios nos ha colocado bajo nuestro alcance y ver cómo lograr desarrollar cada uno de esos elementos. ¿A quién tengo yo en los cielos?, dice el salmista, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese debe ser nuestro enfoque como padre. Buscar la gracia del Señor. ¿Es fácil? No. Ustedes que es complicadísimo. Cada uno de nuestros hijos con diferentes culturas, diferentes enfoques, con diferentes caracteres, con diferentes modos de ver la vida. Analícese nada más usted y su pareja, y ya usted se va a percatar que el mundo es tan diverso, que el mundo es tan complicado. A veces yo digo, bueno, estar casado es un milagro. Eso es como un peligro, es como una zona explosiva. Es decir, ¿cómo es posible? Únicamente por la gracia de Dios. No hay otra explicación para lograr cada una de estas cosas. ¿Cómo podemos entonces enfrentar esa influencia cultural? Miremos a un joven en la Biblia. Miremos este enfoque desde el punto de vista bíblico. Miremoslo en Daniel. Si miramos en la palabra de Dios, Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubieran tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, en buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, para que les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Estos no eran niños recién nacidos. Usted puede mirar en el texto que estos eran príncipes escogidos del pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que está pasando? Fíjense, ha ocurrido una invasión, ha ocurrido un ataque militar, un golpe militar sobre Israel que descabeza a la nación de Israel. Israel es tomado cautivo, se pierden los vínculos de papá, de mamá, no saben probablemente dónde esté papá y mamá, pero sí se sabe, estos jóvenes, hay ciertas características en ellos que le lleva a esa selección. Estos jóvenes habían sido educados. El rey está buscando cierto énfasis en su vida, pero ya ellos tenían una educación.
¿Quién le había transmitido esa educación? Evidentemente sus padres. En la cultura hebrea los padres juegan un rol muy importante en esa parte educativa. Y evidentemente le habían enseñado la meta de cada creyente: adorar a Dios. Este grupo de jóvenes, nos dice la palabra de Dios en el versículo 5, y señaló el rey ración para cada día, la ración de la comida del rey y del vino de su beber, y que lo criasen 3 años. Esta era una universidad que iba a un curso universitario, se iban para el norte, como dicen algunos aquí, se fue para una universidad del norte, para que ellos estuviesen delante del rey. Ellos se fueron y van delante del rey, y cambian toda su vida, porque la comida era la que comía el rey, evidentemente no era su comida. El vino era el que bebía el rey, evidentemente no tenía mucho que ver con sus costumbres, aunque en Israel se consumía vino, pero estamos hablando, probablemente este vino tuviera algún tipo de sacrificio de los ídolos. Ya ahí entra un poco de teología, no queremos meternos en ese campo, queremos enfocarnos en lo que está pasando. Lo que está pasando es que hay un cambio cultural. Hay un cambio cultural. Evidentemente estos jóvenes tienen un cambio cultural. Pero, ¿cuál herramienta tienen estos jóvenes? Tienen la herramienta de la educación que le transmitieron sus padres. Si esta única y aparentemente endeble herramienta falla, se acabó todo. Si usted falla en ese proceso de transmitir a sus hijos las enseñanzas de glorificar a Dios, un día él va a salir de su casa. Ya sea por mayoría de edad, ya sea por estudio, o ya sea por cualquier otra razón que permita a Dios que no sea razones desagradables. Pero por cualquier razón, en un momento determinado, él va a estar saliendo de su hogar. ¿Cuáles son los principios que van a estar imperando en su vida en ese momento? Aquí está. Aquí fue una confrontación bélica lo que lleva a este proceso. Y fueron ellos, y fueron entre ellos, de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Cuando miramos un poco más en el texto, que no lo vamos a usar el texto, le cambiaron hasta el nombre. Le cambiaron hasta el nombre. Y usted sabe que algunos que van, por ejemplo, al Army, ya no se llaman Juan o Pedro, le dan una chapita que tiene un número. Y él tiene que responder por ese número, tiene que aprenderlo. Si algo pasa en algún momento, él tiene que saber lo que está pasando. Ellos llegan a ese lugar y se le cambia el nombre. Pero Daniel, miren ustedes lo que pasa en el versículo 8. Daniel, ¿quién se lo enseñó? Evidentemente sus padres. ¿De dónde este joven pudo sacar esos principios? Porque todos los miramos muy místicos y decimos, no, ese fue Dios que vino con una varita mágica y ¡pum! Y Daniel con esas visiones, ¡ay, qué Daniel tan tremendo! Ahí con sus amigos que fueron capaces de tantos obstáculos. No fue así, mi hermano. La Biblia que dice con toda claridad, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida y el vino del rey. ¿Por qué Daniel sabía que eso era contaminación? Porque sus padres le habían enseñado lo que comía un judío israelita. Se percatan cómo de toda la influencia cultural usted puede haber venido de la Pampa Argentina y estar aquí en el AMPA americana. Usted puede haber tenido el cambio más brusco que pueda haber en su vida, pero hay un principio que usted lo mantiene y usted dice, este soy yo. Y de esta manera yo estoy actuando. Y le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. ¿Quién le pidió? Daniel. Daniel. Este es un muchachito que está en la universidad. Él es el que está pidiendo. Papá no está papá. ¿Quién sabe? A lo mejor había muerto en la guerra. A lo mejor era uno de los esclavos que fueron llevados como encadenados para Babilonia. O a lo mejor se habían quedado allá en Judá porque una parte se lo dejaron allá para los cultivos de las tierras. ¿Dónde estaba papá y mamá? No se sabía. Pero lo que ellos habían sembrado es lo que está germinando
Y es lo maravilloso de este pasaje. Fíjense, cuando en el libro de los jueces hay un juez y otro juez y otro juez, siempre lo que falla es la parte educativa. No se pasaron esos principios, entonces cada cual hacía lo que bien le parecía. Pero aquí no ocurre. Aquí no ocurre. Y es lo que la palabra de Dios nos está indicando. Dice Daniel capítulo 2, versículo 5. El asunto lo olvidé. Este es un reto tremendo. El rey tiene un sueño. Pero a diferencia del faraón que tuvo un sueño con José, pero sabía que las vacas flacas, las gotas, él se olvidó del sueño. Y miren ustedes cómo es el asunto, que había que decirle el sueño y la interpretación. Esto era un problema de marca mayor. ¿Cómo nuestros hijos responden a los problemas de la vida? Tuvieron que haber aprendido en el hogar que había que llevar las cosas delante del Señor. Y ellos tuvieron, independientemente de su relación con el Señor, tuvieron que haber aprendido en algún momento de su vida eso. Y eso lo aprendieron en el hogar. Seré hecho pedazo y vuestras casas serán convertidas en muladar. En otras palabras, le iban a dar, como decimos, le iban a dar quiso. Le iban a como dicen en Centroamérica, a chupar gladiolo. Lo iban a matar. No había arreglo, es decir que, y no se encontraba nadie que pudiera hacer eso. ¿Cómo responden sus hijos a las presiones? En el hogar es donde se aprende exactamente. Donde es un altar de familia donde los hijos puedan opinar. Donde no sea un pasaje frío. Donde ya leímos la Biblia y ya oramos. Y todo el mundo hace la misma oración. Y el otro día hace la misma oración igual. Empieza igual y termina de la misma manera. No es lo que está ocurriendo en el pasaje. Dice, el asunto lo olvidé. Ahora, Daniel capítulo 6. Si me muestran el sueño de interpretación, entonces yo voy a bendecirlo en gran manera. Qué maravilloso nuestro Dios. Que le podamos enseñar a nuestros hijos a glorificarlo en todas las cosas. Dice el Salmo 36, versículo de 7 en adelante. Cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Porque por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Ellos habían aprendido que en la luz de Dios podían ver la luz. La luz que en este caso significaba la diferencia entre la muerte y la vida. Y usted dice, wow, qué dramático, pastor. No, pero Dios estaba ahí. No. Es que también es tan dramático las decisiones que cada día sus hijos tienen que tomar en las escuelas, en las universidades, en las relaciones. Cuando tienen que decir no a alguien que le está ofreciendo droga. Cuando tienen que decir no a alguien que le está ofreciendo ser parte de una pandilla. Eso ocurre, créalo usted o no, diariamente en la vida de ellos. ¿Cómo es que ellos van a decidir una cosa o la otra? Tiene que haber sido la educación en su casa la que le va a estar mostrando a usted. Y usted no va a tener todas las variantes. Esto es como un juego de ajedrez. Hay muchas variantes. Usted no va a tener todas las variantes. Pero usted sí tiene un principio. ¿Cuál es el principio? Glorificar a Dios. Cuando usted educativamente le enseña a su hijo, él va a aprender. Esto glorifica a Dios o esto no glorifica a Dios. Y en medio de todo ese cúmulo de variantes, él va a saber la dirección y evidentemente el Espíritu de Dios le va a estar guiando para que va adelante. Pero para eso hace falta una relación con el Señor. ¿Y dónde la aprende? En el hogar. La mayor influencia cultural entonces que usted pueda, o la manera en que usted puede defender a su hijo de la influencia cultural, es cultivando una estrecha y profunda relación con el Señor. No hay otra manera. Como dice el salmista, en tu luz veremos la luz. Presentamos un mundo diferente a nuestros hijos. En nuestro intento por ayudarle de adaptarse a una cultura que no conocen a Dios, le presentamos objetivos a seguir y manera de superar los problemas de la vida que no son bíblicos, mis hermanos. Nosotros a veces como padres estamos en otra galaxia
En otro mundo, nosotros pensamos que el mundo nuestro, el mundo de los hijos es todavía de jugar bola, y carambola, no sé cómo le llaman, hay diferentes nombres para eso. Y ya el mundo cambió. Yo de hecho, hace mucho que no veo a los niños jugando bola. Yo creo que eso ni existe ya, ¿no? Muy poco. Yo no he visto a nadie jugando bola. Yo creo que ya eso Ni empleando papalote. ni empeñando papalote, ya eso se fue del mapa. El faquito. Sí, cuando lo cogí, Todo es teléfono, todo es teléfono. Y usted lo que tiene una habilidad tremenda para... Se saben todo. De una manera increíble. El mundo cambió, mis hermanos. Para bien o para mal, cambió. Y la enseñanza tiene que estar enfocada en cultivar ese sentido. En efecto, lo entrenamos para pensar de una manera bíblica. O adelante. Lo entrenamos para pensar de una manera no bíblica. Y eso es lo que lleva a que ellos no sepan. Porque lo enseñamos a combatir como el mundo combate. Tienes que tener muchas habilidades, tienes que ser un tipo habilidoso. Marketing. Si hay que mentir, miente. Si hay que mentir, tú mientes para salir adelante. Eso no fue lo que hizo Daniel. Y hay muchos ejemplos más bíblicos. Hemos tomado uno por el tiempo que tenemos en nuestra clase. Pero las acciones son contrarias a lo que la palabra de Dios nos enseña. Por ejemplo, si le enseñamos a tus hijos a obedecer y a conseguir tu aprobación y la de otros, te presentamos un objetivo no bíblico. Porque a quien tiene que agradarle a quién es. A Dios solamente. Pero estamos muy enmarcados con ese humanismo de que tenemos que agradarle a la gente para poder alcanzar una posición, un puesto y demás. Dios dice que todo lo que debemos hacer para su gloria, porque somos sus ojos sobre nosotros y Él es galardonador del justo. Entonces busquemos esa dirección y estemos enfocados en lograrlo. Mis hermanos y mi hermana, ahí existen posiblemente montones de libros que uno pueda analizar, leer, videos que le enseñen o le muestren cómo usted puede enfrentar la cultura de ese tiempo. Pero hay un único principio, y es que su hijo aprenda a glorificar a Dios. Si usted logra pastorear el corazón de sus hijos de tal manera que él aprenda a glorificar a Dios, entonces olvídese que como Daniel, él va a saber qué hacer aún en situaciones muy adversas como la que Daniel tenía. Tenía que decir el sueño y la interpretación. Y ok, si no lo decía, él y su casa. Y si lo decía, iba a ser tremendo, un hombre muy próspero. Si usted ve más adelante en el pasaje, Daniel dijo, es de Dios. Nunca pensó que eran sus habilidades, ni era su activismo, ni era su altar familiar, ni tan siquiera su educación de familia. Siempre estuvo enfocado y considerando que Dios era el que tenía que glorificar y era Dios quien iba a dar la salida. Eso lo aprendió en su hogar y eso le está dando la salida en un problema de marca mayor, pudiéramos decir. Por lo tanto, de esa manera debemos enfocarnos o manejar este proceso de paternidad responsable. ¿Cómo lidiar con la cultura? Llegue al corazón de sus hijos y llénele al corazón de sus hijos con la verdad del Evangelio. Hágalo de una manera activa, no fariseo, no una manera de estilo fariseo, sino una manera que esté verdaderamente tocando el corazón de ellos y que ellos tengan no una oración de fe, sino que tengan una verdadera relación con el Señor Jesucristo, que principie con esa relación de fe, pero que cada día esté creciéndose e incrementándose. Esa es la manera de alcanzar esta paternidad responsable. Le invito a orar. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por mis hermanos presentes. Gracias por los que están a través de las redes, en las diferentes plataformas ahora mismo conectados. Bendíceles también a ellos y ayúdanos.
En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.